Hola, hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. El día de hoy estaremos trabajando con lo que es lógica matemática. Entonces, sin más, comencemos. Antes que nada vamos a definir qué es una proposición simple. Las proposiciones son oraciones con las que se niega o afirma algo. Pueden ser verdaderas o falsas. ¿Ok? Entonces, si yo vengo y digo, eh, en matemáticas es un curso sencillo si se estudia. Entonces, eso es una proposición simple porque estoy afirmando, porque si es fácil cuando estudiamos. O puedo decir, bueno, yo hoy es nuestras clases las recibimos el día miércoles. Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque al final sí recibimos nuestras clases los miércoles. Entonces, es una proposición en la cual afirmamos o negamos algo, es una proposición, ¿ok? Las oraciones que no afirman ni niegan algo no son proposiciones, como cuáles serían las exclamaciones, es como decir, si nos golpeamos y de pronto nos golpeamos y vamos a, pues hacemos uso de alguna exclamación de dolor, pues eso no es una proposición. Las oraciones o las preguntas tampoco son una proposición. Supongamos que les diga hoy qué día es. Eso no es una proposición. Además, las que tienen un lenguaje poético, como decir, en el día de, en la niebla, en la noche, en la tenue noche de un miércoles, yo te recordaba. Entonces, eso es un lenguaje poético. Prácticamente no es una oración, es una oración, pero no es una proposición. Entonces, todas las oraciones que son exclamativas, interrogativas, con lenguaje poético, carecen de la capacidad de ser falsas o verdaderas, porque no sabemos si pueden ser falsas o verdaderas y depende de cómo lo estén planteando. Entonces, no son proposiciones. Entonces también podemos mencionar las proposiciones cerradas. ¿Qué es una proposición cerrada? Una proposición cerrada es aquella que nos permite establecer su valor de verdad sin ninguna duda. Entonces supongamos que me diga el número 18 es un número par, ¿sí? El número 18 es un número par. La cantidad de dedos o el número de dedos de una mano es de 5, también eso es verdadero. No, pues no tengo que pensarlo mucho. 4 más 8 es igual a 11, correcto, es verdadero también. 5 más 9 es igual a 14, correcto también. 90 es múltiplo de 10, también es correcto. 24 dentro de 5 es igual a 42.8, también es correcto. Entonces esa sería la proposición cerrada. Toda proposición que nos permite establecer su valor de verdad, sin ninguna duda, es proposición cerrada. También podemos mencionar lo que son proposiciones abiertas. Bueno, ¿qué es una proposición abierta? Cuando una proposición puede tomar el valor de verdad como verdadera o falsa, dependiendo de las características de uno de sus elementos, se dice que la proposición es abierta. Es decir, el número 5 sumado con un número de par da un múltiplo de 3, pues no siempre. ¿Sí? Al final varía, del número. Entonces puede ser verdadera, puede ser falsa, dependiendo del número par con la cual se está haciendo o está siendo sumado. ¿Ok? Juan es un policía, pues bueno, hay muchos Juan. No sé si el Juan a quien se refieren es policía o quizá no. Entonces es una oración muy abierta. 3 dividido entre x es igual a 11. Pues puede ser verdadera como puede ser falsa, no sabemos bien. Tendríamos que despejar para poder hallar el valor. Entonces ahí tendría que despejar. Entonces al final va a depender del valor de x si para que sea falsa o verdadera. Entonces al final pues no se sabe aún. José es un buen muchacho. ¿A quién José se refieren? No me hacen referencia. Entonces, como no hay mucha información, entonces no puedo decir si es falsa o verdadero, si es falso o verdadero. Entonces, a eso se le considera una proposición abierta. Ahora, vamos a ver, nosotros trabajamos con conectivos lógicos, es decir, en lógica vamos a trabajar con las tablas de verdad, pero lo vamos a enfocar en oraciones y vamos a afirmar si son verdaderas o falsas. Para ello necesitamos recordar lo que son los conectivos lógicos. Las proposiciones para formar proposiciones compuestas se unen por medio de símbolos llamados conectivos lógicos. ¿A qué nos referimos con los conectivos lógicos?
Proposiciones compuestas y sus valores de verdad. Acá tenemos el primer conectivo, que es la disyunción. Pedro es herrero o María es costurera. Pedro es herrero, María es costurera. Pedro es herrero es igual a P, María es costurera es igual a Q. Se representa por P, disyunción Q. ¿A qué se refiere con esta B? Esta B prácticamente es una disyunción que equivale a decir O. Yo puedo decir P o Q. Prácticamente sería la disyunción. Eso es simplemente que en lugar de anotar O, anoto B. Eso es lo único. De acuerdo con la probabilidad de verdad de una proposición, ya que una proposición solo puede ser verdadera o falsa, nunca verdadera y falsa al mismo tiempo, la disyunción solo sería falsa cuando las dos proposiciones tengan valor falso. Es decir, si Pedro es herrero, si me dicen Pedro no es herrero, Pedro es herrero y es verdadero, y María es costurera y es verdadero, digo de que la respuesta es igual a verdadero. Entonces la proposición de que Pedro es herrero o María es costurera es verdadero. Pero si Pedro es herrero es verdadero, pero María no es costurera, ¿cuál se convierte en falso acá? De todas maneras, acá va a ser verdadera la oración, la proposición. Si Pedro no fuese herrero, pero María sí fuese costurera, acá también la proposición que nos plantean es verdadera. Pero si ambas son falsas, la respuesta a la proposición sería falsa. Entonces en la disyunción, ambas tienen que ser falsas para que sea falsa. Si las dos son verdaderas, va a ser verdadera la proposición. Si una es verdadera, de todas formas va a ser verdadera la proposición. Esa sería la disyunción. Ahora trabajamos con la conjunción. ¿Qué es la conjunción? Ahora en la conjunción usamos la palabrita y, es decir, Pedro es herrero y María es costurera. Pedro es igual a P y María es igual a Q. Se presenta como una B pero de cabeza. Aquí digo P y Q. De acuerdo con la probabilidad de verdad de las proposiciones, tenemos la conjunción solo será verdadera cuando las dos proposiciones tengan valor de verdad. Entonces acá cambia. En la disyunción, con que tengamos uno verdadero, es verdadero. Ahora en la conjunción, ya me dicen que los dos tienen que ser verdadero para que sea verdadero la proposición. Es decir, Pedro tiene que ser herrero sí o sí. Y María también tiene que ser costurera sí o sí para que la proposición sea verdadera. Si uno de ellos es falso, la proposición es falsa. Si ambos son falsas, pues también es falsa la proposición. Acá podemos mencionar un ejemplo. Yo puedo decir, bueno, hoy es los alumnos de cuarto del colegio Evangélico La Patria llevan el curso de matemática y física. Entonces yo digo, pues evalúo y digo, bueno, sí, los alumnos de cuarto bachillerato del Colegio Evangélico La Patria sí llevan matemáticas, eso es verdadero. También llevan el curso de física, entonces la proposición es verdadera. Pero si yo dijera, bueno, los alumnos del Colegio Evangélico La Patria llevan los cursos de matemáticas y química en cuarto bachillerato, pues ahí va a ser falsa porque ustedes llevarán química hasta quinto bachillerato, entonces acá matemáticas es verdadero, pero química es falso, entonces la proposición sería falsa. Entonces de esa manera vamos a ir interpretándolo cuando estemos trabajando con tablas de verdad. Ahora vamos a mencionar lo que es la condicional. Si Pedro es herrero, entonces acá en lugar de trabajar con i u o, con las palabritas, estaríamos trabajando ahora con la palabra entonces. Entonces, si Pedro es herrero, entonces María es costurera. Entonces ahora ya nos condicionan, nos dicen, si Pedro es herrero, entonces María es costurera. Pero si Pedro no es herrero, entonces María tampoco es costurera. Entonces ya tienen una condicional, justamente como la palabra lo indica. Entonces ahora se representa con una flechita P, condicional de Q, o P entonces Q, y de acuerdo con la probabilidad de verdad de las proposiciones, la condicional solo es falsa cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falsa.
Nuevamente, la condicional solo es falsa cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. O sea que si no se cumple la condición de que la primera sea verdadera, no importa cuál sea el valor de la segunda proposición, la proposición compuesta será verdadera. ¿Qué me dice acá? Entonces, si Pedro es herrero, acá me equivoqué, perdón, acá es Pedro. Si Pedro es herrero, entonces acá sería verdad. Pedro es herrero, es verdadero. Y María es costurera, acá es verdadero también, entonces la proposición será verdadera. Si Pedro es herrero, si es verdadero, pero María no es costurera, la proposición será falsa. Si, si Pedro no es herrero, pero María es costurera, esta es la proposición y sería verdadera. Si ambas proposiciones son falsas, entonces también sería verdadera. Esa sería la condicional. Ahora veamos la doble condicional. Ahora, Pedro es herrero, sí y solo si María es costurera. Acá ya trabajamos con una flecha de doble sentido. De acuerdo con la probabilidad de verdad de las proposiciones, la doble condicional solo es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas o las dos proposiciones son falsas. Entonces, cuando Pedro es herrero y María es costurera, es verdadera. Pero si una de ellas es falsa, entonces acá sería falsa. Entonces, si ambas son falsas, también sería verdadero. A eso se refiere. Ahora veamos la negación. ¿Qué es la negación? La negación cambia el valor al contrario. Acá me dice Pedro es herrero y usando este símbolo de como una L acostadita, recostadita de P, lo que representa que Pedro no es herrero. Entonces acá lo que hace es cambiar el valor. Si acá era verdadero, pasaría falso. Acá es verdadero, pasaría falso. Acá es falso, pasaría verdadero, falso. Pasaría a verdadero, trabajando obviamente en una tabla de verdad. Ok, entonces llegamos al fin del concepto de las proposiciones. Todo lo referente a las proposiciones, tablas de verdad, solo mencionamos concepto y teoría el día de hoy. Más adelante estaremos trabajando pues con más ejercicios de aplicación, con proposiciones donde tengamos una proposición, un sí entonces y o algún conectivo lógico con otra proposición y vamos a deducir si es verdadero, si es falsa la proposición en base a un contexto que me brindan. Entonces al final este tema pues normalmente nosotros lo trabajamos en el básico, pero trabajamos proposiciones solo con las tablas de verdad, pero sin relacionarlo con proposiciones o con oraciones y deducir si es verdadero o falso. Entonces es lo que estaremos trabajando. Vamos a decir si es verdadero o es falsa la proposición en base a las condiciones que me brinden. Pero hasta acá llegaríamos el día de hoy. Nos vemos en un próximo video, jóvenes. Estudien bastante, cuídense mucho y cualquier duda me lo hacen saber por el aula virtual. Entonces nos vemos. Bye bye.